Estaba saliendo del norte, llevando carga hacia el centro del país. Era una noche larga, una de esas en las que el café ya no hace efecto y la carretera se convierte en un túnel sin fin. El clima estaba fresco, con un aire pesado que presagiaba tormenta. La carretera estaba vacía, apenas alguna camioneta de vez en cuando, pero no había alma a la vista. La luna apenas se asomaba detrás de las nubes y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Había planeado avanzar hasta encontrar una gasolinera, pero el cansancio me venció. La carretera parecía interminable y no podía permitirme dormir al volante. Entonces, en una curva amplia, vi un resplandor a la distancia. Eran luces tenues, como si alguien hubiera encendido un par de bombillas de feria, y una hilera de toldos improvisados se extendía al borde del camino. Me sorprendió, porque no recordaba que hubiera nada en ese tramo. Reduje la velocidad y me acerqué con cuidado. Era un mercado nocturno. Había puestos con cosas que no distinguía bien desde el camión, herramientas viejas, figuras de barro, muñecos de tela y toda clase de objetos antiguos. No había música ni gente platicando, solo un silencio incómodo. Decidí detenerme. Unos minutos caminando me despejarían y luego podría seguir sin problema. Apagué el motor, tomé un suéter y bajé. El aire era denso, como si la noche me envolviera con un velo pesado. Al acercarme al mercado, me di cuenta de que los vendedores estaban de pie detrás de sus puestos, inmóviles. Vestían ropa común, aunque algo pasada de moda, como si hubieran salido de otra época. Lo más extraño era que ninguno de ellos hablaba. Solo estaban ahí, observándome con ojos que parecían vacíos. Caminé entre los puestos, sintiendo un malestar creciente. Los objetos eran inquietantes. Había relojes parados, muñecas de porcelana con miradas vacías y herramientas oxidadas que no entendía por qué alguien querría comprar. Sentí un escalofrío al notar que, por momentos, las cosas parecían cambiar de lugar. La muñeca que antes estaba en la esquina de un puesto ahora aparecía en el centro, mirando directamente hacia mí. Un espejo viejo mostraba mi reflejo, pero por alguna razón mi imagen se movía un poco fuera de sincronía. Decidí ignorarlo y seguir caminando, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. ¿Cuánto por este cuchillo?, pregunté en voz alta, intentando iniciar conversación con uno de los vendedores. El hombre, un tipo mayor con el rostro pálido y mirada perdida, no respondió. Solo me miró fijamente, como si no entendiera lo que había dicho. Insistí un par de veces más, pero nadie me contestaba. En otro puesto, una mujer de cabellos grises me miraba con una sonrisa leve, inquietante, pero sin abrir la boca. Me alejé de ahí con rapidez, sintiendo que cada paso me llevaba más profundo en una trampa que aún no comprendía del todo. Decidí que era suficiente. Me dirigí hacia mi camión, pero al intentar regresar, me di cuenta de que el mercado había cambiado de forma. Los puestos ahora se extendían más allá de lo que recordaba haber visto. Cada esquina que doblaba me llevaba a otro puesto, como si el mercado se hubiera expandido a mi alrededor sin que yo me diera cuenta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Caminé más rápido, buscando la salida, pero parecía que los toldos se multiplicaban. Los colores brillantes de los puestos y las luces débiles se volvían cada vez más confusos, como si se burlaran de mis intentos de salir. Las caras de los vendedores seguían ahí, inmóviles, mirándome sin expresión. Ya no sabía si me estaban vigilando o si solo eran figuras vacías, sin alma. «¡Ya basta!», grité, más para mí mismo que para ellos. Corrí hacia lo que creí que era la salida, pero cada vez que alcanzaba el borde del mercado, aparecía otro pasillo de puestos delante de mí. El mercado parecía envolverse en espirales infinitas, una trampa sin fin en la que me había perdido. Mi respiración se volvió agitada y el sudor frío corría por mi espalda. No podía entender cómo había pasado tanto tiempo allí, cómo no lograba encontrar mi camión. Intenté buscar mi teléfono para llamar a alguien, pero la pantalla estaba en blanco.
No había señal, ni siquiera el brillo tenue del menú. Sentía como si el mundo exterior hubiera dejado de existir más allá de ese mercado. De pronto, una voz me habló. Era apenas un susurro, pero sonaba cerca, demasiado cerca. «No debiste entrar». Me giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme al notar que uno de los espejos en un puesto cercano mostraba una sombra que no era mía. Una figura delgada, de ojos oscuros, se reflejaba detrás de mí, pero al girarme hacia donde debería estar, no había nadie. Volví a correr, desesperado por encontrar la salida. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. A lo lejos, reconocí el brillo tenue de los faros de mi camión. Me dirigí hacia él, esquivando los puestos que parecían moverse por sí solos. Sentía que algo me seguía, pero no quería mirar atrás. Al llegar a la puerta del camión, la abrí de golpe y me subí, temblando de pies a cabeza. Encendí el motor y respiré aliviado al escuchar el rugido familiar. Pisé el acelerador con fuerza, deseando dejar atrás ese lugar maldito. Los puestos comenzaron a desaparecer en la distancia, como si nunca hubieran estado ahí. Pero entonces, mientras avanzaba por la carretera, algo me hizo mirar al retrovisor. Lo que vi me dejó helado. El mercado seguía allí, reflejado en el cristal, como si aún estuviera atrapado dentro de él. No era posible. Miré hacia atrás por la ventana y la carretera estaba vacía, pero en el espejo los toldos y las luces seguían presentes y las figuras inmóviles de los vendedores aún me observaban. Sin pensarlo dos veces, lancé el espejo hacia el asiento trasero y aceleré hasta que el velocímetro casi reventó. Sentía que si reducía la velocidad, el mercado me atraparía de nuevo. No me detuve hasta que vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Frené bruscamente y bajé, intentando recuperar el aliento. El empleado me miró como si estuviera loco, pero no me importó. Lo único que quería era sentir que estaba de nuevo en el mundo real. Desde esa noche, nunca más volví a detenerme en un lugar desconocido por la carretera. Pero aún hoy, cada vez que paso por ese tramo rumbo a San Luis Potosí, miro por el retrovisor sin querer. Y a veces, solo a veces, creo ver un destello de luces de feria y una fila de toldos esperándome a lo lejos. Esto comenzó en uno de esos viajes por la carretera 57, a la altura de Matehuala. Era un trabajo como cualquier otro. Recoger la mercancía, revisar papeles, asegurarse de que todo estuviera en orden y salir a la ruta. El cargamento era diverso, como siempre. Cajas con productos electrónicos, enseres domésticos y unas cuantas bolsas selladas que no debía abrir. La compañía lo dejaba claro. No revises nada fuera de la lista, solo entrega. A veces era mejor no hacer preguntas. Esa tarde, tras asegurar la carga, algo llamó mi atención. Una de las bolsas se había roto, probablemente por el manejo brusco al cargarla. Entre el plástico arrugado asomaba una máscara de calavera. Era sencilla pero inquietante. Un cráneo con detalles negros, los dientes marcados en una mueca exagerada. Me dio mala espina desde el principio, pero la aparté sin pensar demasiado. Había cosas peores en la carretera que una máscara rota. Esa noche paré en una gasolinera cerca de San Luis Potosí. Me sentía pesado, como si algo se hubiera quedado pegado a mi piel durante el día. Dormir en la cabina es un hábito que desarrollas con los años. El cuerpo se acostumbra al ruido del motor, a la vibración ligera que nunca termina. Pero esa vez fue distinto. Soñé con un hombre. Lo vi caminando en medio de la carretera. No lo reconocí, pero llevaba puesta la misma máscara de calavera que había encontrado entre la carga. Se acercaba a paso lento, como si supiera exactamente a dónde iba. Me observaba sin decir nada. Cuando quise moverme, mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado dentro del sueño, inmóvil, mientras aquel hombre avanzaba, y luego, sin aviso, alzó una mano y señaló hacia mi camión. Desperté sudando frío, con la respiración entrecortada.
El interior de la cabina estaba oscuro, salvo por las luces de los trailers estacionados alrededor. Miré hacia la carga como si esperara ver al hombre de la máscara aparecer allí. Nada. Solo el sonido lejano de los motores en reposo. Encendí un cigarro y traté de calmarme, diciéndome que era solo un sueño. A la mañana siguiente seguí la ruta sin más inconvenientes, pero algo no estaba bien. Por alguna razón no podía dejar de pensar en esa máscara. Cada tanto miraba por el retrovisor esperando ver algo, como si alguien estuviera siguiéndome. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada noche el sueño volvía. El hombre con la máscara siempre estaba allí, caminando por el arcén, acercándose con calma pero firmeza. Cada vez lo veía más cerca. «¿Tienes cara de muerto, compadre?», me dijo un trailero en una parada al sur de Guanajuato mientras desayunábamos en una fonda. No supe qué responderle. Llevaba días sin dormir bien y eso ya se notaba. Le conté por encima lo del sueño y la máscara, esperando que se riera o dijera que estaba loco. «Ten cuidado con esas cosas. A veces lo que ves en sueños también puede verte a ti», respondió con seriedad. No fue el alivio que esperaba. Esa noche el sueño cambió. Ya no estaba en el camión ni en la carretera. Me vi en un lugar extraño, oscuro, rodeado de figuras borrosas que parecían sombras de personas. Al fondo, el hombre con la máscara rota se detenía frente a mí. Su máscara, que antes estaba entera, ahora mostraba una grieta en la frente, como si alguien hubiera intentado romperla. Esta vez habló. «Estoy cerca», dijo con una voz hueca, como un eco lejano. Desperté de golpe. El camión seguía avanzando por un tramo solitario cerca de Zacatecas. Había poco tráfico, solo el viento golpeando las ventanas. Me froté la cara para despejarme, pero entonces lo vi. Allí estaba, a la orilla del camino, el hombre con la máscara, tal como en mis sueños, parado junto al arcén. Llevaba la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si esperara algo de mí. Lo reconocí al instante, pero lo que me heló la sangre fue que su máscara tenía la misma grieta que había visto en el sueño. Me acerqué lentamente con el camión, dudando si debía detenerme o acelerar. Cuando estuve a punto de pasar junto a él, giró la cabeza hacia mí y levantó una mano, señalando hacia la carretera frente a mí. Fue entonces cuando sentí el golpe. El impacto sacudió todo el camión. Frené en seco, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Bajé para revisar qué había pasado, pensando que tal vez había atropellado a un animal o que alguna pieza de la carga se había soltado. Pero no había nada en el camino, ni una piedra, ni un animal muerto. Solo mi camión y el silencio de la noche. Mientras caminaba de regreso a la cabina, escuché un susurro. Era un sonido débil, apenas un murmullo, pero lo reconocí al instante. La voz del hombre del sueño. Decía algo en tono bajo, repetitivo, como una plegaria. «Estoy cerca, estoy cerca». Subí al camión sin pensarlo 2 veces y aceleré. Tenía que salir de ahí. Las manos me temblaban en el volante, y el camino frente a mí parecía más oscuro de lo normal, como si las luces del camión no alcanzaran a iluminar lo suficiente. Sentía que algo me seguía, como si aquella cosa hubiera subido al camión conmigo. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. La máscara que había encontrado desapareció de la carga. La busqué, pensando que tal vez la había dejado en alguna caja o bolsa, pero no estaba por ninguna parte. Y lo peor fue que los sueños se volvieron más frecuentes. El hombre de la máscara ya no solo aparecía en la carretera, ahora lo veía dentro de la cabina, parado al lado del asiento del copiloto, mirándome en silencio. Intenté deshacerme del trabajo, le pedí a la empresa que me reasignara otra ruta, pero se negaron. «Es solo una entrega más, no te preocupes», me dijeron. Pero yo sabía que algo estaba mal. Cada noche el sueño era más real y cada vez sentía que estaba más cerca de mí. Podía oler el cuero viejo de la máscara, escuchar su respiración detrás de ella. Cuando finalmente llegué al destino en Guadalajara,
Algo dentro de mí me decía que este sería el último viaje. Mientras descargaban la mercancía, me mantuve alerta, esperando ver al hombre con la máscara aparecer entre las cajas. No apareció. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Después de la entrega, decidí tomar una ruta alterna para regresar. No quería pasar por el mismo tramo donde lo había visto, pero fue inútil. A mitad del camino, en un tramo oscuro entre Jalisco y Michoacán, lo vi de nuevo. Esta vez estaba en medio de la carretera. Apreté los frenos con fuerza, deteniendo el camión a unos metros de él. El hombre de la máscara no se movió, solo me observaba, con la cabeza ladeada y la grieta en la frente más pronunciada que nunca. «¿Qué quieres de mí?», le grité, desesperado. No respondió. En cambio, dio un paso hacia adelante y con ese único movimiento el motor del camión se apagó. Todo quedó en silencio. Intenté arrancar el camión, pero no hubo respuesta. Miré hacia el hombre y en ese momento comprendí lo que realmente era. Bajo la máscara no había un rostro, solo oscuridad, como si detrás de la calavera no existiera nada. Entonces la máscara se partió en dos, cayendo al suelo con un ruido sordo. Lo último que vi antes de que la oscuridad lo consumiera todo fue la sombra del hombre desvaneciéndose entre las luces apagadas del camión. Desde entonces no he vuelto a conducir. Aquel día me pidieron hacer una parada en un almacén medio olvidado, cerca de la carretera que atraviesa Tierra Blanca. Un encargo especial, dijeron los del puerto. Me tocaba recoger una caja y agregarla al resto de la carga. Cuando llegué, dos hombres me esperaban afuera del almacén. No dijeron mucho. Cargaron rápido la caja de madera al remolque, asegurándola con cadenas como si lo que hubiera dentro fuera delicado o peligroso. Les pregunté por qué tanta seguridad, pero uno de ellos solo me miró y dijo: «Lleva esto directo a la frontera. No abras la caja ni por curiosidad». Eso me pareció raro, pero he aprendido a no hacer preguntas. La curiosidad, en este negocio, no suele traer nada bueno. Cerré el remolque, ajusté las lonas y arranqué hacia el norte, con el cielo comenzando a nublarse a lo lejos. La primera parte del camino fue sin problemas. Las carreteras estaban solas y el clima parecía respetar mi viaje, pero cuando entré en la zona de curvas rumbo a Perote, una tormenta me cayó encima. Los limpiaparabrisas iban al máximo, pero apenas lograba ver un par de metros por delante. Decidí orillarme en un área de descanso para esperar a que bajara la intensidad del aguacero. Fue ahí cuando todo empezó. Al revisar el remolque, noté que la caja que me habían dado estaba abierta por un lado. Parecía que el agua de la lluvia había aflojado las cadenas. Maldije para mis adentros y me acerqué a cerrarla. Fue entonces que lo vi. Dentro de la caja había un libro. Era grueso, con una cubierta de cuero desgastada, y las páginas amarillentas parecían estar a punto de deshacerse. Pero lo más extraño era un nombre que estaba escrito en la primera página, con tinta negra y manchas borrosas por el tiempo. No sé por qué lo hice, tal vez por la lluvia, por el aburrimiento o simplemente por instinto, pero pronuncié el nombre en voz alta. Era un nombre raro, una mezcla de sonidos que no me recordaba a ningún idioma conocido. Apenas terminé de decirlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si alguien más estuviera conmigo, observándome desde la sombra del remolque. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación, y volví al camión para seguir con el viaje. Pero desde ese momento, supe que algo no andaba bien. Horas después, al pasar por Ciudad Cerdán, lo vi por primera vez. Estaba parado a la orilla de la carretera, apenas iluminado por la luz de los faros. Era un hombre alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Lo más extraño es que no se movía.
Solo estaba ahí, mirando hacia el camino, como si me esperara. No le di importancia. Los traileros estamos acostumbrados a ver cosas raras en la carretera, pero cuando lo vi de nuevo, más adelante, en la misma posición, sentí que algo no estaba bien. Esta vez estaba más cerca del arcén, casi al borde del asfalto. Juraría que levantó la cabeza justo cuando pasé junto a él. Encendí la radio para distraerme, pero solo escuché estática. Intenté cambiar de frecuencia, pero no había señal en ninguna. La lluvia seguía cayendo, y el ritmo de los limpiaparabrisas era lo único que rompía el silencio incómodo dentro de la cabina. Pasaron unos minutos antes de que la vi otra vez. Una figura oscura, parada en la siguiente curva. Ahora estaba más cerca, al lado de una señal de tránsito medio caída. Me apretó el estómago al darme cuenta de que era el mismo hombre que había visto antes. Esta vez no llevaba el sombrero. Pude ver su rostro, pálido, casi cenizo, y sus ojos no tenía pupilas, solo dos vacíos blancos que parecían absorber la poca luz que había. No puede ser el mismo, me dije a mí mismo, tratando de mantener la calma, pero por dentro algo me decía que no era una coincidencia. Traté de acelerar para dejarlo atrás. A esas alturas me daba igual la tormenta o las curvas cerradas. Quería llegar al próximo poblado cuanto antes, pero no importaba cuánto acelerara. En cada curva, en cada tramo del camino, él seguía apareciendo. Siempre en la misma posición, siempre más cerca que antes. En algún punto comencé a sentir su presencia incluso cuando no lo veía, como si estuviera sentado en el asiento del copiloto, observándome en silencio. No quise mirar hacia ese lado. Algo en mí sabía que, si volteaba, lo encontraría ahí, con esos ojos blancos que parecían mirar más allá de mi piel, como si pudiera ver mi alma. Tranquilo, tranquilo, me repetía, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Intenté distraerme hablando conmigo mismo, pero mi voz sonaba rara, como si no fuera realmente mía. Encendí la radio de nuevo, y esta vez escuché algo. Una voz baja y distorsionada que repetía lo que yo había dicho en voz alta en el área de descanso. Aquel nombre extraño. El sonido de la radio me hizo dar un volantazo sin querer. El camión patinó sobre el asfalto mojado y sentí como las llantas traseras perdían tracción. Logré controlar el volante a duras penas y frené en seco en la siguiente curva. No podía seguir así. Tenía que saber qué estaba pasando. Me detuve en una gasolinera abandonada a las afueras de Acajete. No había señales de vida, pero al menos me daba un respiro del hombre extraño. Revisé la carga de nuevo. El libro seguía ahí, abierto por la misma página donde estaba escrito el nombre. Lo hojeé rápidamente, pero las palabras dentro no tenían sentido para mí. Eran símbolos y frases en un idioma que no conocía, pero cada vez que miraba las letras sentía que algo en mi cabeza se torcía, como si estuviera recordando un sueño olvidado. Pensé en tirar el libro a la carretera y seguir mi camino, pero algo me detenía. Era como si el objeto tuviera una especie de poder sobre mí. Lo guardé de nuevo en la caja, cerré el remolque lo mejor que pude y volví al camión. Pero en el momento en que me senté al volante, lo vi reflejado en el espejo retrovisor. Estaba detrás del camión, parado en medio de la carretera, más cerca que nunca. Ya no llevaba el sombrero ni su rostro cenizo. Ahora se veía completamente deforme, como si su piel se hubiera derretido. Sus ojos seguían ahí, dos pozos blancos y vacíos que me miraban sin pestañear. «¿Qué quieres?», grité, aunque sabía que no tendría respuesta. En ese momento escuché un golpe seco en la parte trasera del camión. Fue como si alguien hubiera subido al remolque. Encendí el motor de inmediato y aceleré. No me importó si llevaba la carga completa o no, solo quería salir de ahí. Conducí durante horas sin detenerme, hasta que el sol comenzó a salir sobre las montañas. Pensé que la luz del día lo ahuyentaría, que con el amanecer todo volvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Al llegar a un parador en Tepeyahualco,
Revisé el remolque por última vez. La caja estaba vacía, el libro había desaparecido, y entonces lo entendí. No era el libro lo que me perseguía, era el nombre. Lo había liberado al leerlo en voz alta. Nunca llegué a entregar esa carga. Dejé el camión en ese parador y seguí mi camino a pie. No importaba hacia dónde fuera. Sabía que él seguiría detrás de mí, más cerca cada vez. Lo último que quiero es que alguien más caiga en la misma trampa. A veces pienso que hay cosas que no deberíamos mover. Lo aprendí a la mala, en una carretera solitaria entre San Luis Potosí y Guanajuato. Aquel viaje sigue retumbando en mi cabeza cada vez que alguien menciona el Día de los Muertos, como si las calaveras de azúcar todavía me vigilaran desde algún rincón. Me habían contratado para transportar una ofrenda gigantesca desde un taller en San Luis Potosí hasta una feria en Guanajuato. Era algo fuera de lo común. Cargar ofrendas para festividades no es tan extraño en estas fechas, pero lo que me llamó la atención fue la insistencia del cliente. Me advirtió que no debía detenerme bajo ninguna circunstancia ni revisar la carga. Llegué al taller al anochecer. El cargamento era impresionante. Enormes figuras de papel maché, veladoras, flores de cempasúchil y decenas de calaveras de azúcar, cada una decorada con tanto detalle que parecían tener vida propia. Las calaveras estaban apiladas en cajas de madera sin tapas, dejando al descubierto sus miradas fijas y sonrientes. «No te detengas, pase lo que pase», me advirtió uno de los encargados mientras firmaba la entrega. «Las ofrendas son delicadas, no pueden quedarse a la intemperie». Asentí sin darle mucha importancia, pero esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza cuando salí del taller. La carretera ya estaba oscura y tenía al menos 5 horas de camino por delante. Encendí el radio para romper el silencio, pero solo se escuchaba estática. No era raro en esas zonas, así que seguí manejando sin darle mucha importancia. Conduje por un par de horas sin problemas. La carretera estaba vacía, como era de esperarse a esa hora. Todo iba bien hasta que, de reojo, noté algo raro en el espejo retrovisor. Una de las calaveras de azúcar que había visto antes estaba inclinada hacia un costado. Fruncí el ceño, convencido de que se trataba de mi imaginación. Pero cuando miré hacia atrás de nuevo, otra calavera parecía haberse movido, como si me estuviera observando directamente. Me dije que eran los nervios, que llevaba muchas horas manejando y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Apreté el volante y seguí avanzando. Pasé por una gasolinera solitaria, pero no me detuve, recordando la advertencia del cliente. Las luces de la estación parpadearon y por un momento creí ver sombras entre las bombas de gasolina, pero no había nadie, solo el viento levantando polvo en la oscuridad. Unos kilómetros más adelante decidí revisar por última vez las figuras en el retrovisor. Esta vez el aire se me congeló en los pulmones. Las calaveras ya no estaban en las mismas posiciones. Varias de ellas habían girado sus rostros hacia mí, como si quisieran asegurarse de que las viera. Las sonrisas parecían más amplias, sus miradas más penetrantes. «¿Qué demonios?», murmuré con la piel erizada. Aceleré el camión, pero por alguna razón sentía que la carga se volvía más pesada, como si algo o alguien estuviera empujando en mi contra. Empecé a sudar, aunque hacía frío. Cada vez que miraba por los espejos, las calaveras parecían haberse movido más, como si intentaran acercarse a la cabina. «No puede ser», dije en voz alta, intentando convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. De pronto, una de las cajas se volcó ligeramente, dejando caer algunas flores de cempasúchil sobre la carretera. Las flores brillaban bajo las luces traseras del camión, como si formaran un camino que conducía a algún lugar al que yo no quería llegar. Kilómetros después lo vi. En medio de la carretera apareció una figura. Era una mujer vestida con un vestido negro antiguo, como si hubiera salido de un velorio. En una mano llevaba una vela encendida y en la otra
un pequeño cráneo de azúcar. Frené de golpe. El camión chirrió bajo la presión de los frenos, pero la mujer no se inmutó. Estaba parada justo en el centro de la carretera, observándome con una calma inquietante. Cuando toqué la bocina para que se apartara, la luz de la vela se apagó y la mujer desapareció como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer y todavía me quedaba camino por recorrer. Me obligué a seguir avanzando, pero el aire dentro de la cabina se sentía más pesado, como si algo invisible se hubiera colado conmigo. Encendí el radio, esperando que la música aliviara el ambiente, pero lo único que escuché fue una voz susurrando: ¿por qué los mueves? Di un respingo y casi pierdo el control del volante. La voz sonaba como si viniera de la parte trasera del camión. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. La voz se repitió, esta vez más clara. Ellos no quieren estar aquí. Apreté los dientes y aceleré, intentando no mirar más los espejos. La sensación de ser observado era insoportable. Sentía como si las calaveras me siguieran con sus miradas invisibles, acercándose cada vez más. Poco antes de llegar a la desviación hacia Guanajuato, algo golpeó la parte trasera del camión. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera saltado dentro de la caja. El vehículo se sacudió y por un momento pensé que había perdido el control. Cuando miré por el retrovisor, vi algo que hizo que el estómago se me encogiera. Las calaveras de azúcar ya no estaban en sus cajas. Estaban de pie, formando una fila perfecta a lo largo del remolque, mirándome con sus sonrisas vacías. Me invadió el pánico. Quise detenerme, pero recordé la advertencia del cliente. No podía detenerme, no ahora. Apreté los dientes y seguí avanzando, mientras las calaveras parecían acercarse cada vez más a la cabina, como si quisieran acompañarme en el viaje. Finalmente vi las luces de la feria en la distancia. El alivio fue momentáneo, porque sentía que algo estaba mal. A medida que me acercaba, las luces parecían atenuarse y las sombras se alargaban en formas inquietantes. Llegué al destino justo cuando el sol comenzaba a salir. El cliente me esperaba junto a un grupo de personas, todas vestidas con ropa tradicional, pero sus rostros estaban cubiertos por máscaras de calaveras. ¿Todo en orden?, me preguntó el cliente con una sonrisa. Asentí, aunque estaba lejos de sentirme bien. Bajé del camión y abrí la puerta trasera para entregar la carga. Pero cuando lo hice, el aire se volvió helado y todo el lugar quedó en silencio. Las cajas estaban vacías. No había ni rastro de las calaveras ni de las ofrendas. Lo único que encontré fue un pequeño cráneo de azúcar sobre el piso del remolque, con mi nombre inscrito en la frente. Miré al cliente, pero él solo sonrió y dijo en voz baja: «Feliz Día de los Muertos». Desde entonces no he vuelto a aceptar encargos para estas fechas. Algunos dicen que exagero, que es una historia más para espantar a los novatos, pero cada vez que se acerca el Día de los Muertos, cierro los ojos y veo las calaveras de azúcar, moviéndose lentamente en la oscuridad, esperando su próximo viaje. Era tarde, venía de una entrega en Coatzacoalcos y planeaba dormir en un paradero cerca de Santiago Tuxtla. Había pasado ya por San Andrés y la carretera estaba completamente vacía. Solo se escuchaba el motor del camión ronroneando como siempre y el chasquido de las llantas sobre el asfalto mojado. No había una sola estrella en el cielo. Parecía que la noche se había tragado todo, y entonces lo vi. Entre la niebla, a un costado de la carretera, una figura delgada alzó la mano, como pidiendo un aventón. No vi su rostro, solo su sombra difusa bajo un abrigo largo. Pensé en seguir de largo, pero algo en esa silueta me dio una sensación extraña, como si no pudiera dejarlo ahí. Frené de golpe.
El camión rechinó al detenerse y apenas lo hice, la figura abrió la puerta del copiloto y subió sin decir una sola palabra. No me miró, ni siquiera hizo un gesto de agradecimiento. Solo se sentó, echó la cabeza hacia atrás y dejó que la niebla que llevaba consigo se filtrara en la cabina. ¿A dónde vas?, pregunté, pero no respondió. Llevaba el rostro cubierto por la sombra del abrigo y sus manos delgadas descansaban sobre las rodillas. Había algo raro en él, pero no podía precisar qué. Era como si no encajara del todo en ese espacio, como si su presencia fuera una anomalía. La cabina, que había estado cálida por el calor del motor, empezó a enfriarse en cuestión de segundos. ¿Vienes de por aquí?, insistí, tratando de romper el silencio incómodo. Nada, ni una mirada, ni un murmullo. El aire se volvió más pesado, como si cada respiro se hundiera en mi pecho. Ajusté el retrovisor y lo que vi me hizo helar la sangre. No había nada reflejado en él. Podía ver el asiento vacío, pero al girar la cabeza, él seguía ahí, inmóvil. Encendí la radio para aliviar la tensión. La estática llenó la cabina, un sonido rasposo que normalmente ignoraría, pero esa noche me pareció aterrador. Giré el dial buscando alguna estación. La interferencia siguió, y luego escuché algo que no me esperaba, una voz susurrante. «No lo mires». Me tensé al escuchar esas palabras. Miré de reojo al hombre sentado junto a mí. Seguía quieto, sin moverse, como si ni siquiera respirara. «¿Dijiste algo?», pregunté, más para mí que para él. Él no respondió. La voz de la radio se cortó, dejando solo la estática. Cerré la ventanilla, pero la niebla se metía por todas partes, como si tuviera vida propia. Entonces sucedió algo aún más extraño. Vi que el parabrisas empezaba a empañarse desde dentro, como si alguien respirara en silencio cerca de mí. El frío se colaba por los poros de mi piel. Revisé el aire acondicionado, pensando que quizá se había activado solo, pero estaba apagado. «¿Estás bien?», le pregunté al extraño, con la voz más firme que pude reunir. Y por fin se movió. Lentamente giró la cabeza hacia mí y entonces lo vi. Sus ojos estaban vacíos. No había iris ni pupilas, solo una blancura opaca que brillaba tenuemente bajo la luz tenue del tablero. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y por primera vez en mi vida pensé en abandonar el camión allí mismo y correr. «¿A dónde vamos?», susurró, alargando las palabras como si nunca antes hubiera hablado. Sentí un nudo en la garganta, tragué saliva y respondí con la voz temblorosa. «Voy hacia Santiago Tuxtla. ¿Es ahí donde quieres ir?». Él asintió lentamente y con un movimiento casi imperceptible dejó que sus labios esbozaran una sonrisa pequeña y sin alma. No era una sonrisa amigable, sino algo más, como si estuviera disfrutando de algo que yo no entendía. Continué conduciendo, pero cada kilómetro se sentía más pesado. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver las líneas de la carretera. El frío en la cabina se hacía insoportable y mis manos comenzaban a perder sensibilidad. Entonces lo escuché, un golpeteo suave, como si algo arañara la puerta del copiloto. Miré de reojo, pero no vi nada afuera. Sin embargo, el sonido continuó, lento y metódico, como si algo invisible estuviera tratando de entrar. Me armé de valor y traté de ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero entonces sentí un peso sobre el camión, como si alguien se hubiera subido al toldo. El metal crujió y un sonido apagado recorrió la parte superior de la cabina. «¿Qué es eso?», murmuré, casi sin darme cuenta. El extraño giró la cabeza hacia mí nuevamente. Esta vez, su sonrisa se ensanchó, dejando al descubierto unos dientes pequeños y amarillos, como si nunca hubiera usado su boca para comer o hablar, sino para algo más siniestro. «Ya vienen», susurró. «¿Quiénes vienen?», pregunté, con un nudo en la garganta. Él no respondió, pero su sonrisa se desvaneció de golpe, y entonces lo entendí. Algo más estaba en esa carretera, algo que no podía ver, pero que se acercaba rápidamente. El golpeteo en el techo del camión se hizo más fuerte,
y sentí cómo el vehículo temblaba bajo el peso de lo que fuera que lo cubría. Aceleré. El motor rugió, pero la niebla era tan espesa que temía salirme del camino en cualquier momento. Entonces escuché un gruñido bajo, como el rugido de un animal que jamás había oído antes. Venía desde afuera, pero también resonaba dentro de mi cabeza, como si se tratara de un pensamiento ajeno al mío. ¡Basta!, grité, apretando el volante con todas mis fuerzas. El extraño comenzó a reír, una risa baja y espeluznante que hacía eco en la cabina, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Sentí que me faltaba el aire y el frío ya se había vuelto insoportable. Miré de reojo al asiento del copiloto y entonces lo vi. El hombre no estaba solo. Junto a él, en la penumbra de la cabina, había otras figuras, sombras amorfas, pegadas a él como si fueran parte de su cuerpo, observándome con ojos vacíos y brillantes. El pánico se apoderó de mí, frené de golpe, sin importar si alguien venía detrás. El camión derrapó y el chirrido de las llantas rompió el silencio de la noche. La cabina se llenó de un viento helado y cuando volteé hacia el asiento del copiloto ya no había nadie, ni el extraño ni las sombras. Solo la niebla entrando por las rendijas de la puerta. Me quedé allí, temblando y respirando entrecortado, mientras el motor se apagaba con un ronquido final. Afuera, la niebla seguía flotando, como si nunca hubiera pasado nada. Revisé los espejos, pero no vi nada, solo oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, esperando que algo más sucediera. Cuando por fin reuní el valor para poner el camión en marcha, la cabina seguía helada, como si el frío se hubiera quedado atrapado en mis huesos. Llegué al paradero en Santiago Tuxtla al amanecer, pero no pude dormir. Ni siquiera me atrevía a apagar el motor. A veces pienso que todo fue una alucinación, que el cansancio me jugó una mala pasada. Pero cada vez que recuerdo esos ojos blancos y esa risa que aún resuena en mis sueños, sé que no fue una simple pesadilla.